En la tercera parte y última de esta serie, el cerco de Dios. Vamos a concentrarnos en la familia. Entonces veamos un primer punto para esta noche: cuidando mi cerco y el de mi familia. El cerco de Dios para el cristiano es como la armadura de Dios que habla en Efesios capítulo 6. El punto importante con la armadura es que todos los días hay que ponérsela. No es que recibí a Jesucristo, tengo salvación, perdón de pecados y vida eterna y automáticamente tengo la armadura puesta todos los días. No, hay que ponerse la armadura. Asimismo, entonces, cada día debo hacer mi parte para que el cerco de Dios esté alrededor de mí y de mi familia. Óiganlo bien. Cada día, no es un solo día y para siempre, no es una vez al mes, no es una vez al año, es cada día. Cada uno debe hacer su parte para que Dios pueda acercar su vida y cercar la vida de cada uno de los miembros de la familia. Pongamos cerco entonces alrededor de nuestro matrimonio. Dios es el diseñador del matrimonio y lo creó de una forma hermosa, como un acto de amor para el hombre y la mujer, para que ambos encontraran realización, felicidad y paz bajo la cobertura del mismo, o sea, bajo la cobertura del matrimonio. En Génesis 2, versículos 18 y también del 21 al 24, vemos lo siguiente. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí quiero detenerme un poco por lo delicado del punto. En esta generación hay mucha gente, y no necesariamente solo los jóvenes. Hay personas de 50 y tantos años, de 60 y tantos años, que nunca han creído en el matrimonio. Y por lo tanto, las generaciones que levantan después, porque tienen sobrinos, amistades, parientes de alguna manera cercano, pues si en lo que le puedan influir, impactar, la enseñanza es que el matrimonio no vale la pena, que el matrimonio es un cuento, que el matrimonio no es necesario. Y muchos entonces lo que hacen es convenios de nos vamos a juntar, vamos a vivir, vamos a compartir gastos y demás, y hasta que esto dure. Si un día no nos llevamos bien, cada uno para su casa. Entonces eso es uno de los peligros. Primeramente, que el diseñador es Dios mismo. Entonces el matrimonio pasa a ser una sombrilla de protección, una cobertura poderosa para el hombre y la mujer que componen el matrimonio. Cuando la gente se une, no tiene esa protección, ese cuidado de Dios. El matrimonio entonces es un cerco para el hombre y para la mujer que componen esta relación tan importante. Pero aparte de eso, cuando se unen y creen que no tienen el compromiso de un papel y que no tienen el compromiso delante de Dios, no luchan por esa relación, no cultivan el verdadero amor, que tiene que ver con ser paciente, con pasar por alto ciertas ofensas y con muchísimas cosas más. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8, específicamente las características del amor de Dios que se debe manifestar en la relación de pareja, en la relación del matrimonio. Entonces ese es un peligro y una de las influencias tan terribles, tan negativas de la sociedad de este tiempo. Que recordemos, la sociedad del mundo está dirigido por el príncipe de este mundo, que es Satanás, no de parte de Dios. Esa no es la enseñanza, ni es el anhelo de Dios. Entonces ahí vemos ya debilidades, ¿verdad? En la misma sociedad y entonces en la unión de la pareja. A eso le añadimos que desvirtúan lo que es el perfecto diseño de Dios. Recordemos que cuando Dios creó todas las cosas, Él decía: y vio Dios que era bueno, y dijo Dios que era bueno.
Todo absolutamente fue bueno de parte de Dios, fue perfecto de parte del Señor. Y el diseño entonces es, bien lo dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Y sigue diciendo, le haré ayuda idónea. Esa ayuda idónea es la mujer. Esa ayuda idónea no es otro hombre. Ni pueden ser dos mujeres, no es el diseño de Dios. La ayuda idónea para el hombre es la mujer. Y en el versículo 22, en el 21 dice, hizo caer Jehová sueño profundo sobre Adán y mientras él dormía, tomó de una de sus costillas, cerró carne en su lugar. 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios no le trajo otro hombre, ni le trajo un animal, porque en los versículos anteriores al 18 vemos que también, ¿verdad? En toda la creación se vio, y ninguno de esos animales era el idóneo para el hombre. El diseño perfecto para el hombre y el amor de Dios para el hombre está en que le hizo una mujer. Tanto amó Dios al varón que le dio una mujer. Y tanto amó Dios a la mujer que le ha dado un varón, que le ha dado un hombre. Ese es el diseño perfecto de Dios entonces para el matrimonio. Y termina diciendo el versículo 24, por lo tanto, como ese es el diseño de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice dejará el hombre a su padre y a su madre, se buscará otro hombre y serán una sola carne. No pueden ser dos hombres una sola carne. No pueden ser dos mujeres una sola carne. Automáticamente toman esa decisión equivocada, pervertida, están rechazando el cerco de Dios para la pareja a través del matrimonio. Están atentando contra la santidad de Dios y están provocando duras consecuencias y consecuencias de maldición sobre sus vidas, ¿verdad? La vida de aquellos que deciden unirse fuera del diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Veamos entonces para la mujer, tomando en cuenta matrimonio, hombre, mujer. Veamos este versículo a propósito de la mujer. Jeremías 31, 22. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Repitamos. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. ¿Cuál es esa cosa? La mujer rodeará al varón. Fíjese cómo dice, una cosa nueva. ¿Qué podemos deducir entonces que Dios nos está diciendo a las mujeres? Que entonces no estamos acostumbradas a hacer esto que dice aquí, rodear al varón. No estamos acostumbradas a hacer un cerco alrededor del varón. Y ese es un papel entonces de nosotras como ayuda idónea. Hay que rodear al varón. Dios mismo lo dice. Es una cosa nueva y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto estamos rodeando en oración a nuestro marido? Cada una de nosotras, a su marido, ¿qué tanto lo estamos rodeando en oración? ¿Qué tanto lo estamos rodeando con ayuno? ¿Qué tanto lo estamos rodeando con las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? ¿Qué tanto le estamos cumpliendo a Dios, desempeñando el rol que nos ha entregado de ayuda idónea? Porque a veces es muy fácil ver todo lo malo. Es muy fácil quejarse, es muy fácil señalar, es muy fácil decir cuántas cosas. Y solo a veces coger lo bueno del marido. No, en esas cosas que vemos no tan buenas hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que presentárselas al Señor. Y aún preguntémonos, ¿qué tan constante es nuestra oración por Él? Y por las cosas que vemos como débiles, puntos frágiles, puntos vulnerables, puntos que no glorifican a Dios, que no edifican nuestro matrimonio, que no son de ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué tan constantes somos en esas peticiones? Porque es que la Biblia nos manda a orar sin cesar. ¿Y ese cesar qué significa? Vamos a orar por ese punto hasta que se dé. Vamos a orar por esa situación hasta que Dios responda. Eso es orar sin cesar. Y vamos a orar, por supuesto, con fe,
creyendo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, orando de acuerdo a su palabra, de acuerdo al diseño de Dios para el hombre, como cabeza de la mujer, como cabeza de la familia, como proveedor principal, como aquel que debe ser el primero en buscar a Dios en la familia. ¿No está sucediendo? Bueno, pues hay que rodearlo en oración. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que comunicarse como pareja, como familia que somos, pero hay que orar por esas cosas que sabemos que son de Dios y necesitamos ver desarrolladas en nuestro varón, en nuestro hombre, en nuestro esposo. Hay que rodear, mujeres, hay que rodear, porque también el diablo, como león rugiente, busca hombres para devorar. Como son tan importantes los hombres para Dios, porque los puso como autoridad principal para la familia, donde él derribe la cabeza, fácilmente cae la mujer y caen los hijos. En Occidente, lamentablemente, muchas mujeres, no es el diseño de Dios, pero muchas mujeres fungen como cabeza de familia y de hecho como cabeza espiritual de la familia, y ese no es el diseño. Pero entonces, hagámoslo hasta que sea necesario, pero rodeemos en oración a ese marido para que ocupe el lugar que le corresponda. Y cuando entienda el privilegio que Dios le ha otorgado, haciéndolo cabeza y responsable principal de la familia, y por temor a Dios desempeñe esas labores, esas funciones, nos vamos a sentir todos los miembros de la familia, empezando por el mismo hombre, por el mismo esposo, totalmente realizados. Entonces, no se olvide, hay que rodear a su varón. Pero veamos lo que dice Dios ahora a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Qué significa de la misma manera? Que así como Dios le está hablando a las mujeres y le ha dado a cada mujer responsabilidad dentro del matrimonio, también ahora le está hablando al marido, le está hablando al varón, le está hablando al jefe de familia. Hay responsabilidades, mucho privilegio sí, pero mientras más privilegio, muchas más responsabilidad que le otorga el Señor. Entonces, a los maridos, a los esposos, Dios dice, tienen que, o sea, ¿qué significa? Es un mandato. Maridos, Dios les manda, tienen que. ¿Y qué es el tienen que hacer? Tienen que honrar a, viva con y trátela con. Dice, honrar a sus esposas, viva con su esposa y trátela con entendimiento. Primero dice, y luego trátenla como es debido. Entonces detengámonos ahí, honrar a sus esposas. ¿Por qué? Porque es que hay muchos hombres que no honran a sus esposas. Creen que por ser el varón, la cabeza de la familia, y a veces estiran esta escritura, es que me tienes que respetar. Dios lo manda, claro, que respetemos, y lo acabamos de ver, que rodeemos, que hagamos un cerco alrededor de nuestro marido. Pero también la mujer merece honra, merece respeto, merece que se le valore, porque la misma sangre que se derramó sobre el varón, absolutamente la misma sangre se derramó también sobre la mujer. La esperanza de vida eterna que Dios le da al hombre se la da a la mujer. Los regalos, la gracia, la herencia multiforme en Jesucristo que tiene el hombre, también la tiene mujer. Dios les está hablando, maridos, a hacer esto. ¿Y por qué lo dice? Porque en esto hay falencias. Hay falencias, el hombre no siempre honra, no siempre valora, no siempre respeta a la mujer, y menos como vaso más frágil, menos reconociendo que es débil, que es delicada, que sufre, así como sufre un vaso frágil porque se puede romper, porque se puede estrellar, craquear, como le quiera decir, así sufren las mujeres. Y hay que tratarla como vaso más frágil. Y de hecho, por supuesto, hay muchos otros pasajes que hablan que el varón debe cuidar a la mujer como ha cuidado y se ha entregado Jesús mismo por su iglesia. Esa es la comparación.
O sea que Dios le puso la vara muy alta a ustedes, varones. Se la puso muy alta. Como Cristo se entregó por su iglesia, dando su propia vida por ella, amándola, respetándola, levantándola de su condición, así es que el hombre debe hacer con su mujer. Y sigue diciendo, viva con su esposa, con nadie más. Con su esposa, no con las esposas. No con la esposa y la querida, la esposa y la amante, la esposa y la concubina. Con su esposa. Se lo está mandando Dios. Que usted puede decir, es que es cultural, es que en este tiempo, es que la gente no mira tanto eso, es que no se están fijando. La gente no importa lo que diga. A usted le debe importar, varón, lo que diga Dios de usted. Sea que usted sea cristiano temeroso, o sea que todavía sea cristiano que anda más en su humana capacidad que en el poder del Espíritu. O sea que ni siquiera cualquier persona que nos esté viendo, escuchando, ni siquiera haya creído en Cristo o quiera creer todavía. Independientemente de, a Dios se le dará cuenta de todas las cosas. Dios diseñó el matrimonio, hombre y mujer, y al hombre le dice, viva con una sola esposa y trátela con entendimiento. No le busque la quinta pata al gato, porque como siempre hay un chiste, ¿verdad? No trate de entender a las mujeres. Varones, no traten de entendernos, ni nosotras mismas a veces nos entendemos. Y si estamos enfermas o pasamos por cierta época del mes, pues peor todavía, ¿verdad? Pero ame a su esposa, y la sabiduría de Dios sea en el varón para con entendimiento tratarla. Y después al final del versículo dice, trátenla como es debido. ¿Qué es lo debido? Todo lo que hemos venido hablando. Y dice, cuando se hace de esa manera, como es debido, las oraciones de los varones no tendrán estorbo, o sea, serán escuchadas. Y yo les pregunto, varones, ¿será que sus oraciones han sido escuchadas todo este tiempo? Pregúntese delante de Dios, pregúntele a Él. Pregúntele a Él, Señor, porque a veces todo el mundo que ora cree que de una vez se va directico para el altar de Dios. Todo el mundo cree. Pero hay oraciones que no pasan del techo. Hay oraciones que Dios no afina ni inclina su oído para escuchar. Y cuando decimos que para escuchar es para responder, porque Él todo lo escucha. Es para escuchar con la intención de responder. Sería bueno que le pregunten al Espíritu de Dios, porque si hay estorbo, puede que cualquiera de estas sea la causa. ¿Y qué debe hacer entonces? Ponerse de acuerdo con Dios para quitar esos estorbos, porque el precio que se pagó fue demasiado alto en la cruz del Calvario, y necedades del mundo, necedades de la carne, terquedad, falta de entendimiento no pueden estropear esa obra tan gloriosa a favor de ustedes, varón, a favor de su mujer, a favor del matrimonio. Hay que luchar por el matrimonio, porque Dios lo diseñó y nos lo ha entregado como algo supremamente valioso, altamente valioso, costoso, precioso, invaluable. Hay que luchar por el matrimonio. Y todavía, independiente de cualquier crisis que se pueda estar viviendo, si le creemos al Señor y su palabra, y si nos disponemos a hacer el papel que cada uno tiene de parte de Dios, podemos salvar el matrimonio. Podemos salvar, comenzando porque le pidamos a Dios, danos un cerco alrededor de nuestro matrimonio, y que la mujer rodee al varón, y que el hombre entonces haga estas tres cosas. Él tiene que el honrar a, el vivir con y el trátela con. Todas esas cosas son un tipo de cerco que el hombre se pone y le pone a la mujer. El hombre necesita acercar a su esposa, como Dios cerca a su iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia, pero también Él es escudo alrededor de ella. Él lucha con el maligno por su iglesia. Él dice, no tocarás a mis ungidos. Y así como Cristo hace por su iglesia, es lo que Dios espera que el hombre haga por su mujer. Y ahora, dentro del matrimonio, dentro de la familia, vamos a ver un punto importante. Mire, la familia comienza con la unión de dos, el hombre y la mujer. Muchas veces mucha gente dice que tiene familia cuando empiezan a procrear hijos. La familia empieza en el instante en que el hombre y la mujer se unen. Volvemos un poquito atrás. Dos hombres juntos, eso no es familia.
Dos mujeres juntas no es familia, porque no es el diseño santo de Dios. No lo es. Por mucho que lo quieran justificar y que la sociedad quiera aplaudir y que ahora los que están mal son los que andan de acuerdo a Dios y su palabra. Porque los tildan de intolerantes, de exigentes, de que juzgan. Y hasta sacan la Biblia para esas cosas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero no miran el pecado que están haciendo del otro lado. Entonces la familia comienza inmediatamente, se da el matrimonio entre un hombre y una mujer. La familia se extiende cuando vienen los hijos. Y nosotros entonces, como padres, tenemos que poner un cerco alrededor de nuestros hijos. Ese es el siguiente punto. Pongamos cerco alrededor de nuestros hijos. El mismo Dios Papá, Dios Padre, colocó a Jesús en una familia. Y Él esperaba que José y María cuidaran de ese niño. Por eso se los confió. Se lo confió a cada uno de ellos. Y al matrimonio entonces que representaban, porque ya sabemos cómo Dios mandó al ángel, le hizo la anunciación a María de que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y que Él salvará a su pueblo de todo pecado. Por eso le iban a poner por nombre Jesús. Dios mismo mandó el nombre, no lo tuvieron que escoger ellos. Y entonces Dios le habló a José y le dijo para que aceptara a María y se desposara con ella. Se creó el matrimonio y entonces este hijo que vino por obra y gracia del Espíritu de Dios en el vientre de María, ¿verdad? Dios vino sobre ella con poder y concibió a Jesús. Dios lo colocó dentro de una familia, porque no hay mejor cobertura. No la hay. Dios no nos hizo seres independientes. No nos hizo para que andemos aislados, para que andemos escondidos, ¿verdad? Como ajenos del mundo, creyendo que la paz se encuentra lejos de todo. Dios nos hizo para que nos desarrolláramos y nos realizáramos, una vez más lo digo, dentro de una familia. Y allí entonces Dios colocó a Jesús en la familia de José y María. Veamos Mateo 2, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Dios nos da hijos, lo primero que tenemos que reconocer es que los hijos son de Dios. Pídalo usted o no lo pida. Los hijos son de Dios y es un voto de confianza que Dios hace entregándole 1, 3, 5, 7, 12, 20 hijos, como hay familias que los han tenido. Son regalos de Dios, son bendición de Dios, por mucho que otros no lo quieran ver así. Pero así como Dios confía, Él también espera y demandará el cuidado que le damos a esos hijos que Dios nos confió, al hombre y a la mujer que forman ese matrimonio. Entonces Dios pedía y esperaba de José y María que cuidaran a este santo niño, a Jesús. Y entonces por eso Dios envía a un ángel que le dice: levántate y toma al niño y a su madre. ¿Qué iban a hacer? Y huye. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque ¿cuál era la situación? Buscaban al niño para matarle. El mismo rey, aunque había gente que no estaba de acuerdo, tenía que obedecer porque era el rey. Era un rey perverso, un rey malvado, un rey totalmente ajeno al Señor, que aún quería matarlo para que nadie le quitara, ¿verdad?, su reino, que entendía que era sempiterno, pero no era así. Era todo lo contrario. Entonces, ¿él qué hizo? Él no se puso a averiguar: ¿y este sueño quién me da la interpretación? ¿Será que alguien habló de eso y por eso entonces mis memorias se están moviendo y estoy soñando?
Lo entendió de una vez que era de Dios. O sea, vemos que también era una persona, como María era una mujer especial. Lo vemos cuando dice aquí la sierva del Señor. Por algo Dios la escogió. También José era especial. Igualmente por algo Dios lo escogió a él. Aparte de su linaje. Pero entonces tenía comunión con Dios. Cuando tiene ese sueño, él sabe que Dios le estaba hablando. Él sabe que no era cosa de su imaginación. Él sabe que no era algo por casualidad. Era un sueño de parte de Dios. Dios le estaba hablando y le estaba revelando lo que estaba aconteciendo y lo que podía acontecer. Por lo tanto, él tomó la decisión de escuchar a Dios y seguir su consejo. Y dice que despertando inmediatamente accionó. Tomó al niño y a su madre y se fue a donde Dios le dijo. Hay veces en que Dios nos habla, padres, y se le da tanta vuelta en la cabeza para decir esto, Dios me está hablando a mí, ¿por qué no le habló a fulano? ¿O será de parte del Señor? ¿Será este el tiempo? ¿Para cuándo? ¿O déjame hacer esto? Es que tenía una agenda hecha. Y Dios entiende. Y creemos que por el hecho de pedirle perdón a Dios, ya todo pecado es perdonado. No. Si le cogemos las cosas a la ligera, y si es un perdón de la boca para afuera, y si esa misma situación la voy a repetir la semana que viene y el mes que viene, ese perdón no se da. Es cuando hay un genuino arrepentimiento y no me burlo de Dios, no lo engaño, le doy el lugar que Él merece en todo. Entonces cuando Dios habla hay que accionar, y más cuando se trata de la familia, porque por eso es que vienen los divorcios. Solamente Dios sabrá cuántos divorcios se pudieron evitar si la gente hubiera escuchado a Dios y accionado a tiempo. Si hubiera tomado a su hijo y a su madre, o sea, a los miembros de su familia, para seguir la dirección de Dios, para no actuar en su humana capacidad. Y dice que se quedó allá, no se desesperó siendo extranjero en esa tierra. Esperó que Dios igual le hablara, que Dios le mostrara el momento de regresar. Y ese momento llegó. Mírenlo aquí en Mateo 2 del 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños en José. O sea que este José también era un soñador. Regularmente con José, el hijo de Jacob, en el Génesis, le decimos José el soñador. Pero este José también era un soñador. Dios le hablaba en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Es lo mismo, ¿verdad? Pero a la inversa. Levántate y ve a Egipto, y ahora es levántate y ven a tierra de Israel. Toma al niño y a su madre. Se lo dijo a través de un ángel, se lo dijo en sueños, y cuando él despertó inmediatamente accionó. Señores, hay que accionar. La lucha en la familia es ahora, no es para después. Mañana es tarde. Mañana es tarde. Estamos perdiendo la comunicación, estamos perdiendo el respeto, estamos perdiendo los sueños de ver prolongada y proyectada la familia a grandes cosas por largo tiempo con el Señor, porque se está dejando para después y se está dejando arropar de la prisa del mundo y del concepto equivocado que el mundo está tratando de meterle entre ceja y ceja, porque cree que así es, y sabemos que no es así. Sabemos que no es así, porque el mundo no tiene temor de Dios. Entonces somos los hijos de Dios que tenemos que brillar como luminares en el mundo, mostrar que hay una diferencia, y esa luz va a llamar la atención de los otros que están perdidos, para que vengan donde puedan venir al conocimiento de la gloria de Dios y cómo salvar su familia. Hay psicólogos que están llenos de crisis, de gente con crisis en la familia, con hijos perdidos, con traumas, con altibajos, con problemas mentales, y muchas iglesias vacías, porque la cosa no está funcionando bien, porque la gente no toma las decisiones correctas, muchas veces porque no obran a tiempo, porque no saben tomar a su hijo y a su madre, a la familia completa, porque todavía no se desprenden del egoísmo, porque creen que pueden tomar todo por su fuerza y exigir lo que no les corresponde, porque con el ejemplo es que se ganan las cosas, y con respeto el uno al otro. Entonces Dios habló, y José con María actuaron.
guardaron a su hijo y siguieron la voz de Dios para cuando fuera el momento de volver a su lugar, porque ya los que buscaban hacerle daño habían perecido. Asimismo, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y nos dejamos guiar por Él, los que buscan mal para nosotros van a perecer. Van a perecer, van a ser quitados. No van a tener poder para hacernos daño. Aún su lengua Dios reprenderá. Y cuando tiren la red para hacernos caer, en ella misma van a caer esos enemigos, esos siervos del maligno. Porque Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le cree y el que no le cree, entre el que le oye y le obedece y el que está haciendo las cosas para cuando Él cree que debe ser. Entonces los padres tienen el deber de darle a los hijos casa, techo, comida, educación y protección, entre muchas cosas sabemos. Los padres tenemos la obligación de parte de Dios de hacer eso con cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos no deben depender de cupones que otorga este gobierno. Y perdónenme que lo tenga que decir, me da mucha pena, me da vergüenza delante de Dios que hay hombres y hay mujeres que deciden tener hijos para sacarle ventaja a este gobierno, para sacarle provecho a ciertos presupuestos, cuando hay personas que darían la vida entera por tener solo un hijo, cuando hay personas que darían la vida entera por tener hijos que amen y sirvan a Dios y que formen parte de la gran comisión, y hay otros que los tienen como objetos. No hay diferencia entre aquellos padres que hacen eso y aquellos que venden a sus hijos prostituyéndoles. No hay diferencia. Y a Dios les darán cuentas. Yo solo ruego que nunca ninguno de los hijos de Dios, y menos a través de esta iglesia, caiga en esa tentación y lazo del diablo. Por nuestros hijos murió Cristo. Por nuestros hijos Cristo dejó la diestra del Padre y la convivencia con el Padre y el Espíritu para venir aquí a la tierra y enseñarnos el camino. Es tanto lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho y han padecido, que todavía no se nos abre el entendimiento para valorar, amar y hacer todo lo necesario por cada uno de esos tesoros que Dios nos ha entregado. Aparte de todo eso que les decía, también tenemos la responsabilidad de mostrarles el camino de Dios con nuestro ejemplo. Hay muchos que buscan de Dios a sus hijos cuando se les perdieron en una banda satánica, cuando están en promiscuidad sexual, en drogas hasta más no poder, en cárceles. Y ahí es que buscan a Dios. No tienen que esperar un camino sin salida para creer que hay un Dios. Hay un Dios y está por ti, te está buscando, te quiere a ti junto con tu familia, para que disfrutes de lo que Él tiene para ti. Dios no está buscando tus posesiones, porque si te mueres ahora te morirás sin ellas y otros las disfrutarán. Además, ¿qué tenemos nosotros que podamos darle? ¿Qué le hace falta a Dios? Perdónenme, absolutamente nada. Nuestro es el privilegio de tenerle a Él. Necesitamos buscar a Dios y mostrarles el camino a cada uno de nuestros hijos, testificando y de esa manera haciendo cerco mediante la oración, mediante su palabra, aún justamente como es con esa siembra de vida delante de Dios, para que ellos sepan escoger cuando fuera el tiempo, cuando se separen, cuando sean independientes, ¿verdad?, de esta familia nuclear, cuando sean independientes y cuando vivan sus crisis, para que ellos puedan estar al frente. Entonces, ya para ir terminando, cuando los hijos son grandes, ellos mismos deben poner y cuidar su propio cerco. Dios nos los confía y debemos ser un cerco para nuestros hijos. Pero en la medida en que ellos tienen conocimiento, deben ir conociendo a Dios y poniendo su propio cerco. Los niños, usted sabe que son muy inteligentes y que se jacta hoy en día muchos papás
Ese niño nació sabiendo. Ese niño es una Biblia. Y vemos ahora mucho en las redes sociales que a cada rato hay videitos de niños de manera especial recitando pasajes de la Biblia. Porque ciertamente los niños, ¿verdad?, saben mucho, siempre han sabido, hoy mucho más. Entonces, así como saben, y como muchos padres se jactan de que recitan palabra de Dios, mire que ciertamente crezcan en temor y en temblor. No es solamente conocer la Biblia, porque el mismo diablo conoce la Biblia y con ella tentó a Jesús, pero nunca se ha arrepentido, ni se arrepentirá, ni sus demonios se arrepentirán. Entonces, es más allá lo que Dios nos pide para tener un verdadero cerco. No es solo conocer la Biblia, sino aplicarla y ponerla por obra. Entonces, de ahí la importancia de que desde temprano, desde que ellos son bien pequeños y a lo largo de toda su vida, para que puedan vivir rectamente delante de Dios y de los hombres y tomar decisiones sabias en su momento, de ahí la importancia de que les inculquemos de Dios y su palabra. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruir al niño en el camino de Dios. Y cuando hablamos de niños sabemos que es el niño en género, ¿verdad? O sea, el niño, niña. Porque hoy en día también hay no sé ni cómo llamarle, que si usted no dice ministro y ministra, usted está mal. Pastor y pastora, niño, niña, muchachita y muchachito. No, señores. Niño, estamos hablando de los dos, varón y hembra. Hay que instruir al niño en el camino de Dios. Y aun cuando él vaya creciendo, no se va a apartar de ese camino. No se va a apartar de Dios. En su camino, en su vida, va a permanecer firme en esas enseñanzas. Entienda que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Si usted le enseña palabra de Dios y le predica con el ejemplo y hace un cerco de oración alrededor de sus hijos, a favor de sus hijos, eso nunca dejará de tener poder. Cuando fallen, o sea, cuando los niños fallen, debe estar el cerco de los padres a favor de ellos. Los hijos crecen y tienen que tomar decisiones. Los hijos salen de la casa y tienen que tomar sus decisiones. No vamos a estar ahí siempre. El único que va a estar con ellos donde quiera que esté es el Espíritu Santo. Así que también desarrollemos comunión, intimidad con el Espíritu Santo y levantemos a nuestros hijos de esa manera. Porque Él es el que va a estar ahí cuando ellos realmente lo necesiten. Pero más allá de que los hijos cuando crecen tienen que crear su propio cerco, nunca como padres debemos dejar de hacer un cerco alrededor de ellos. Nunca. Es que es bastante grande. Es que hace mucho que salió de las faldas de la mamá, del regazo del papá, como le quiera decir, salió de esta casa. O él se la da de muy hombre, o él es muy inteligente, o él es muy fuerte. No, independiente de lo que sea. Hijo es hijo y por algo Dios se lo confió. Si Dios quisiera que eso lo hiciera el vecino de al lado, le hubiera dado ese hijo al vecino de al lado y no a usted. Pero piense, si Dios se lo dio a usted, es porque Dios entendió que usted era el mejor y la mejor para criar ese hijo de Él. Usted y ella, el varón y la mujer, son los mejores según el concepto de Dios para ese hijo y para cada uno de los hijos que Dios les entregó. Entonces, siempre debe haber un cerco. No importa que ellos se enteren o no se enteren. Dios se ha enterado de que pudo confiar en usted y no se arrepintió de eso. Porque usted ha dado muestra, evidencia de que valió la pena, de que sus hijos son sus tesoros, de que usted está dispuesto a entregar su vida por sus hijos, pagar el precio necesario por sus hijos y aprender a no ser alcahuetas con sus hijos también. Ya para terminar, miren este pasaje, qué hermosura. Job capítulo 1, versículo 5, versión Nueva Traducción Viviente. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿No les parece tremendo? Job era un padre que se dedicaba
dedicaba a sus hijos. Por eso es que veíamos en un principio el concepto tan alto que Dios mismo tenía acerca de este personaje. Es que no era cualquier cosa. Es que él se levantó para ser el sacerdote de su familia, para interceder delante de Dios por sus hijos. Por supuesto que de seguro por su esposa. Por cada uno de ellos. Tenía 10 hijos. Él no venía de pasada entonces a la presencia de Dios. Cada uno de los hijos tenía sus necesidades, tenía debilidades y fortalezas, y él seguro le hacía un cerco en oración delante de Dios. Pero como estaban en sus propias casas, se hacían banquetes y se juntaban, ¿verdad?, con los demás hermanos y con amigos, y ahí estaban criados y todo eso, por si acaso. Porque es muy fácil cuando se está en el mundo, y es muy fácil cuando se está de repente tomando su traguito social, ¿verdad? Es muy fácil cuando se le da riendas a la lengua fallar contra Dios. Y él no estaba ahí, pero él decía: yo conozco a mis hijos, Señor, por si acaso te han fallado, por si acaso se han atrevido consciente o inconscientemente, sea en su humana capacidad o sea por digamos, las consecuencias del vino. Señor, yo te ruego por ellos y te presento ofrenda por ellos, para que no les tomes en cuenta sus pecados. Tenemos que aprender a ser como Job. No podemos dejar de acercar a nuestros hijos. No importa qué edad tengan, dónde estén, quiénes sean. No importa que estén en el camino del Señor. Y no importa que usted crea que está están tan mal que todo está perdido. Siempre hay esperanza con Dios, y Dios te dice: aún hay esperanza para tu porvenir. Y tus hijos volverán a tu tierra, volverán a tu casa, volverán al camino del Señor. Hay esperanza para ellos si le creemos y ciertamente invocamos a Dios para hacer cerco alrededor de nuestra familia y de nuestros hijos específicamente. No debemos dar lugar entonces a las acechanzas del diablo. Él quiere derribar el cerco de nuestra vida, familia y todo lo nuestro. Pero Dios no lo va a permitir si cada uno así lo quiere y se esfuerza por ello. Si quiere tener ese cerco, si quiere la protección, el cuidado, el amparo de Dios. Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como en Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.